¿Cuáles son las causas que afectan el uso de los sorgos? La primera pregunta a esas causas es si aprovechan bien los sorgos. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces por no tener, o mejor dicho, por querer tener una mayor disponibilidad o oferta de forraje o de pasto, se lo utiliza en un estado muy avanzado. Es muy común en los sorgos o en cualquier tipo de pastura que por querer tener más forraje, más cantidad de forraje, se lo utiliza de una forma más pasada. Entonces sucede esto: mucha selección, forraje sobrecrecido, como se ve en esta imagen. Tenés el lugar o la parcela donde se encuentra pastoreando estas vacas holando, y ahí detrás se ve un excesivo crecimiento de forraje, lo cual va a conllevar a esto, un excesivo desperdicio. También otra cuestión es que por temor en la intoxicación por ácido cianhídrico de este tipo de sorgos se lo deja pasar, o sea, por miedo o el temor o el desconocimiento de no querer que esos animales se intoxiquen por el efecto del ácido cianhídrico producido por los sorgos, se lo deja pasar. Entonces se lo deja avanzar, y por esa cuestión también de querer tener mayor oferta forrajera, se lo utiliza de esta forma así pasada, con la consecuencia de esa cantidad de pérdida. Y la otra cuestión a tener en cuenta, digamos, que es la otra causa por la que no se aprovechan bien los sorgos, es que se siembra generalmente toda la superficie que se va a destinar a pastoreo durante el verano en una sola fecha de siembra. O sea, toda la superficie, toda esta superficie que nosotros planteamos dentro de nuestra planificación forrajera, la sembramos en una sola fecha de siembra. Entonces pasa eso. ¿Y a qué se debe eso de que en una sola fecha de siembra tengamos tanto desperdicio? Y eso viene de la mano por la curva de producción de las pasturas. La curva de producción de los sorgos, generalmente, fíjense, en este caso se toma la biomasa en el eje de las Y en toneladas por hectárea, y en el eje de las X los días después de la siembra, o sea, día desde 0, 25, 55, 85, 115 y 145. Entonces se puede apreciar en esa curva de producción que a partir de los días 55 al 115 se concentra la tasa de crecimiento. O sea, en solamente 2 meses o 60 días se encuentra la mayor tasa de producción. Y eso quiere decir que si nosotros logramos o hacemos una sola fecha de siembra, en solamente 2 meses vamos a producir, o se va a producir, la máxima tasa de crecimiento. Si no tenemos una carga apropiada que acompañe esa tasa de crecimiento, termina sucediendo esto: que en algún momento estamos bien con la carga, pero ¿qué va a pasar? Que la otra parte del lote va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque no tengo carga suficiente como para controlar o que acompañe esa tasa de crecimiento. Entonces termina pasando esto: hay un excesivo crecimiento en algunos lados del lote y un crecimiento adecuado a la carga que planteamos en otra parte del lote. Entonces nos lleva a que en algún momento tengamos esto: un pastoreo desuniforme con un pastoreo, una producción excesiva en otro lado del lote. Entonces la situación es la siguiente: ¿qué va a pasar? Que se va a perder mucho por vuelco y volteado, porque cuando el animal, primero que le cuesta el animal entrar en lugares donde no ve, digamos, lugares donde la planta o el forraje supera la altura del animal, digamos, cuesta que ingrese ese animal. Entonces se produce eso, digamos, se produce que en algunos lugares va a haber vuelco de plantas y quebrado. Otra situación es que se va a ramonear, o sea, va a haber selección, como se ve en la foto. El animal va a envolver la caña con la lengua, va a arrancar todo lo que pueda y va a quedar solamente la parte más fibrosa. Entonces se ramonea todo lo que es hoja y se rechazan todo lo que es tallo. En los sorgos pasados se afecta el tamaño y la cantidad de bocados por minuto, por lo tanto eso quiere decir que se ve afectado el consumo de materia seca por animal por día, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien hay mucha disponibilidad de pasto, no todo ese pasto está aprovechable por el animal. Por lo tanto, el animal selecciona mucho y tiene que ir haciendo cada vez más o buscando cada vez más lugares para ramonear, y eso se va a ver afectado el tamaño y la cantidad de bocados por minuto. Por lo tanto, el consumo de materia seca por animal por día. ¿Cuáles serían las situaciones para mejorar
¿O qué podríamos hacer nosotros para mejorar estas dos condiciones que se ven en esta foto? Primero, habría que meterse con un tractor y una cortadora, una picadora para hacer tipos callejones sobre ese material. De esa manera nosotros ampliaríamos la superficie de pastoreo, porque como dijimos anteriormente, el animal donde no ve o donde el forraje supera la altura del animal no entra. Entonces de esta forma, haciendo picadas o callejones con la segadora o la hélice, ampliaríamos la superficie expuesta al pastoreo. Otra situación sería poner saleros, digamos, tratar de incentivar a que el animal, digamos, se meta dentro del lote como para poder lamer los sales y de esa forma pastorear todo lo que sea la periferia donde pongamos los saleros. Como vimos anteriormente, dijimos que una de las causas por la cual no se aprovechaban bien los sorgos era porque se hacía solamente una sola fecha de siembra. Entonces, en base a eso, ¿se puede evitar esas pérdidas de producción de materia seca? Sí se puede evitar esas pérdidas por producción de materia seca, y eso se puede hacer con el escalonamiento en fecha de siembra. En vez de hacer toda una superficie destinada a sorgo en una sola fecha de siembra, se puede hacer en diferentes fechas de siembra. Ahora bien, ¿de qué va a depender ese escalonamiento de fechas de siembra? Una causa o la primera causa que se puede tener en cuenta para el escalonamiento de esa fecha de siembra puede ser el periodo que va desde la siembra hasta el primer pastoreo. Y la segunda causa puede ser el periodo de descanso entre pastoreo, o sea, el tiempo que necesito que descanse ese sorgo para volver a pastorear a una altura comprendida entre 60 o 80 centímetros, o sea, 70 centímetros promedio. O sea, en ambos casos está definida por la altura del pastoreo. Y esa altura del pastoreo puede ser desde que la siembro hasta que lo voy a pastorear por primera vez, o sea, hasta que llego por primera vez a los 70 centímetros, o el periodo de descanso entre pastoreos, y que va a ser desde que yo lo pastoree por primera vez hasta volver nuevamente a los 70 centímetros, que sería el segundo pastoreo. Esos dos periodos son los que yo puedo tener en cuenta para determinar el escalonamiento de la fecha de siembra. A modo de ejemplo, por ejemplo, si tengo en cuenta esos dos causas como veíamos anteriormente, podemos decir que desde el día, o sea, los días desde la siembra hasta el primer pastoreo pueden ser 45, o los días desde el pastoreo hasta lograr nuevamente 70 centímetros de altura en el segundo pastoreo van a ser de 27 a 30 días. Estos dos datos generalmente se encuentran en los catálogos de los híbridos que nosotros elegimos. O sea, este tiempo desde que lo siembro hasta que lo aprovecho, o el tiempo que hay entre pastoreo y pastoreo, esos datos se encuentran en los catálogos de los híbridos. Entonces, siguiendo esas dos cuestiones, yo puedo determinar, por ejemplo, 3 fechas de siembra. ¿Por qué 3 fechas de siembra? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 4? ¿O por qué no más? Puede ser tranquilamente 2 fechas de siembra. Mientras menos fecha de siembra hagamos, más riesgo va a ser que no lleguemos a cubrir esa tasa de crecimiento de ese sorgo. O sea, mientras menos fecha de siembra hagamos, mayor va a ser el riesgo por desperdicio de forraje. O sea, mientras más nos acerquemos a una sola fecha de siembra, mayor va a ser los riesgos que tengamos que enfrentar desde el punto de vista de pérdida de forraje o ineficiencia de cosecha. Mientras mayor fecha de siembra agreguemos, mayor complejidad vamos a estar agregando al pastoreo y mayor complejidad vamos a estar agregando al sistema en sí. ¿Por qué digo mayor complejidad del sistema en sí? Porque mientras más cantidad de siembras nosotros le incorporemos a este tipo de forraje, vamos a estar interfiriendo sobre las demás tareas. Y esto implica el cultivo o la siembra de otros cultivos, ya sea de cultivo de cosecha o cultivo de forraje, como para hacer moa, como para hacer maíz o soja. O sea, mientras mayor cantidad de fechas agreguemos, mayor complejidad agregamos al sistema de forma global. Entonces, 3 fechas de siembras es un buen número como para poder escalonar y no afectar a las distintas tareas del sistema. Entonces, teniendo en cuenta esa situación,
de 45 días desde siembra hasta el primer pastoreo o 27 a 30 días entre pastoreo y 3 fechas de siembra, podemos decir que los escalonamientos pueden ser cada 15 días si tomamos en cuenta la fecha desde que lo sembramos hasta el primer pastoreo, o cada 9 o 10 días las fechas de siembras si tomamos o si tenemos en cuenta los días de descanso entre pastoreos, o sea 27 o 30 me voy a tener que escalonar la fecha de siembras cada 9 o 10 días, o si tomo los días desde la siembra del primer pastoreo, cada 15 días tendría que hacer una fecha de siembra. Uno de los efectos metabólicos causados por el sorgo en pastoreo es la intoxicación por ácido cianhídrico. Ahora bien, ¿cómo es la intoxicación por ácido cianhídrico? La intoxicación viene dado por un componente de la molécula llamada durrina. La durrina en sí es un componente natural en la planta de sorgo, pero no produce ningún efecto nocivo, sino que es la durrina la que contiene el ácido cianhídrico. Esta molécula, un glucósido cianogénico, contiene el ácido cianhídrico, que es el causante del efecto de intoxicación. Esta durrina se encuentra concentrada en tejidos jóvenes, y los tejidos jóvenes en sorgo se dan generalmente cuando están en la etapa de implantación, o sea, desde la siembra hasta antes del primer pastoreo, o en rebrote luego del pastoreo. En ambos casos, esa durrina se va a concentrar cuando la altura del sorgo, ya sea durante la implantación o durante el rebrote, no supera los 60 centímetros. O sea, por debajo de 60 centímetros se encuentra tejido joven en el sorgo, o se encuentra el crecimiento del sorgo y se encuentra concentrada la durrina. Ahora, como dijimos anteriormente, la durrina en sí no produce un efecto nocivo sobre el animal, sobre el bovino, sino que tiene que suceder algo para que se libere el ácido cianhídrico. ¿Y qué es lo que tiene que suceder? Esa molécula tiene que ser atacada por una enzima llamada emulsina. Esa emulsina también es un componente normal en las células de las hojas de sorgo, con la salvedad de que se encuentran en lugares diferentes. La durrina se encuentra en un lugar en la célula y la emulsina en otro. O sea, hay una barrera física que impide que estos dos componentes, durrina y emulsina, entren en contacto. La situación es cómo es que estos dos componentes entran en contacto. Si a pesar que hay una barrera física entre estos dos componentes, ¿cómo es que entran en contacto estos dos para que me produzca la intoxicación por ácido cianhídrico? Y la situación es la siguiente: una helada temprana o una sequía, o el mismo masticamiento, la misma masticación durante el pastoreo, son situaciones que van a hacer que haya un colapso celular y haga que entren en contacto estos dos componentes, la durrina, el glucósido cianogénico y la emulsina. Al haber esa ruptura celular, estos dos componentes entran en contactos y esa emulsina, esa enzima, desglosa esa molécula en tres componentes. El desglosamiento de ese glucósido cianogénico se da por acción de la emulsina y se divide en glucosa, parahidroxialdehído y ácido cianhídrico. Y aquí está la cuestión. El ácido cianhídrico es el que produce la intoxicación. ¿Y eso cómo se da? Por lo general, una vez que se produce este desglosamiento, el ácido cianhídrico entra al torrente sanguíneo, evitando el transporte del oxígeno. O sea, el ácido cianhídrico se une al grupo hemo de la sangre, por lo tanto evita el transporte del oxígeno y provoca una anoxia citotóxica. Esa anoxia citotóxica es la conocida como intoxicación por ácido cianhídrico. Esa anoxia citotóxica, dependiendo de la gravedad, puede ser reversible o no. Digamos, si un animal o un grupo de animales se encuentra pastoreando un sorgo por debajo de los 60 centímetros de altura y ya han comido una cantidad suficiente, y hay un alto riesgo de que pueda producir una muerte. Ahora bien, si el consumo de ese tejido joven o ese sorgo que tiene una altura menor a 60 centímetros no fue suficiente, se los puede retirar a los animales y darle algún otro tipo de alimentación a base de fibra y mucha agua, como para evitar la intoxicación. La cuestión es la siguiente: ¿todos los sorgos tienen la misma intoxicación o el mismo grado de intoxicación por ácido cianhídrico? No.
Por lo general, el grado de concentración de durrina es mayor cuando hablamos de sorgo tipo granífero, o sea, los sorgos Caffrorum o Sacharatum, los sorgos azucarados son los que tienen mayor concentración de durrina y son los más críticos a la hora del pastoreo en cuanto a intoxicación por ácido cianhídrico. Después le siguen los sorgos que son netamente macolladores y con buena capacidad de rebrote, o sea, sorgos tipo negro, tipo alepense, y los sudanense son los que menos riesgo tienen por anoxia citotóxica o por intoxicación por ácido cianhídrico. Son los que contienen menor cantidad de durrina.